ahora sí hacemos ya la presentación formal. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente para esta reunión. Hoy tenemos la suerte de que nos va a estar acompañando y disertando para nosotros la doctora Juliana Tumini, a quienes todos conocen muy bien porque es una de las directoras de este seminario. Juliana es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es además especialista en docencia universitaria por la Facultad de Humanidades de también esta universidad, es docente de Derecho Político y docente de Teoría General del Derecho, es miembro activo del Instituto de Investigaciones Dr. Carlos Santiago Nino y por supuesto del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos Dr. Alicia Moró. Es uno de los o las miembros originales del grupo de investigación Pensamiento Crítico, creado en el año 1995, y es personal directivo de la UPT, la Universidad Popular de Trabajadores y Trabajadores, que es la primera universidad reconocida por la Universidad Nacional de Mar del Plata. A su vez, Juliana es codirectora del proyecto de extensión clínica jurídica en Derecho al Hábitat y la Calidad Ambiental, tiene múltiples publicaciones, artículos en libros, revistas, y bueno, el currículum es bastante extenso, creo que ya todos tienen el gusto de conocerla por su participación permanente en este curso, así que, Juliana, te dejo para que puedas exponer tranquila, después hacemos el debate como es habitual. Bueno, muchas gracias Pablo por tu presentación, es un gusto estar del otro lado hoy. Bueno, y lo que traje para compartir con ustedes es una reflexión preliminar de un libro que se publicó en el año 2020, que se llama Open Democracy o Democracia Abierta, que fue escrito por una politóloga francesa y estadounidense, docente de la Universidad de Yale, y que generó cierto revuelo en el ambiente académico dedicado a los estudios sobre teoría de la democracia. ¿Por qué? Porque ella propone un modelo sumamente novedoso, bastante desafiante respecto de las teorías tradicionales de la democracia, y bueno, el acercamiento al texto tuvo que ver porque me invitaron a participar de una obra colectiva en la cual se iba a analizar este libro, y bueno, ese proyecto se trasladó para el 2021, pero eso me dio la oportunidad de empezar a reflexionar y ver críticas que se le habían hecho otros autores, digamos, y me parece sumamente interesante. ¿Y por qué lo vinculo con el derecho a la ciudad? Porque si bien el planteo de la autora es un planteo, digamos, macro, pensado tal vez o bien para los estados-nación o bien para organizaciones institucionales más grandes, ella dice que si bien es posible que sea difícil de implementar en estados-nación, su propuesta es fácilmente adaptable a la ciudad. Entonces me parece que las ideas que ella trae como para que nosotros pensemos son interesantes de ser evaluadas en función de cómo se implementarían en la ciudad. Antes de empezar a compartirles el Power, diría como resumen básico del planteo de la autora, es que ella, a partir de la constatación de algún modo de la crisis del sistema representativo, plantea un modelo alternativo diferente de democracia que está basado en algunos puntos principales. Por un lado, en la combinación del sorteo como forma de representación novedosa, la rotación en los cargos, y al mismo tiempo la idea central de la deliberación. La cuestión esta del sorteo y de la rotación tiene que ver con que parte de su análisis surge de una revisitación o una nueva mirada hacia lo que era la democracia ateniense. Y entonces ella retoma algunos planteos que originalmente digamos, en las visiones que tenemos más conocidas respecto de cómo funcionaba la democracia ateniense, no se le habían prestado atención. Entonces, bueno, ahora voy a ver si logro compartir el PowerPoint. ¿Se ve ahí? Sí, se ve.
Buenísimo. Bueno, entonces, el título del libro, no está traducido todavía al castellano, así que la traducción corre por mi cuenta, veremos si es más o menos adecuada. El libro se denomina Democracia Abierta, reinventar el gobierno del pueblo para el siglo XXI. Bueno, como les decía al comienzo, parte de su planteo de la idea de que el sistema representativo tal como lo concebimos o como lo vivenciamos hoy está en crisis. La idea de la crisis de la democracia representativa ya no es solo un lugar común, sino que parece responder a una realidad inescapable, inmune a los mecanismos de participación directa o de prácticas deliberativas. Es frente a un estado de aparente estancamiento teórico y práctico de la democracia que se presenta democracia abierta. ¿Cuáles son los síntomas de esta crisis? Por un lado, la disminución en los últimos 70 años de la cantidad de votantes en Occidente, la declinación de los partidos políticos como vehículos de participación de masas, así como la polarización general, el extremismo y el populismo. Ella va a distinguir entre, por un lado, lo que es el sentido empírico de la crisis y por otro lado, el sentido conceptual. En relación con el primero, insiste con la idea de que los ciudadanos en las sociedades democráticas experimentan una creciente alienación del sistema y una forma de disonancia democrática. Todos los elementos de las democracias representativas están presentes: elecciones periódicas libres, división de poderes, prensa libre y alternancia de partidos políticos en el poder. Sin embargo, el funcionamiento de estas instituciones ha sido vaciado con una creciente desconexión entre las políticas y las preferencias de las mayorías frente al control de facto de las élites económicas, a menudo globales. Pero por otro lado, es importante destacar que hay quienes creen que es una exageración hablar de crisis de la democracia, porque entienden que la historia del sistema democrático es una historia de sucesión de crisis, y el hecho de que haya negociado con éxitos varias transiciones históricas confirma de algún modo que es una forma resiliente y viable de régimen político. Así que, esto está discutido, pero en general hay relativo consenso en la idea de una crisis ya casi perenne. ¿Y cuál es la visión conceptual de esta crisis? Bueno, la idea de que, como todos sabemos, la democracia representativa es la forma histórica y paradigmática de democracia que emergió en el siglo XVIII en las revoluciones burguesas. Es un sistema diseñado sobre bases electorales y que la autora entiende que incluso en sus mejores versiones es incapaz de alcanzar el potencial del gobierno del pueblo. ¿Qué es el gobierno del pueblo, o cómo lo define siguiendo a Robert Dahl, que es un clásico? Un régimen en el cual todos los miembros tienen derecho a participar en las decisiones acerca de sus políticas. ¿Y por qué esto es una, entre comillas, versión conceptual de la idea de la crisis de la democracia representativa? Porque lo que sostiene es que, en definitiva, la democracia representativa no responde al gobierno del pueblo, no es el gobierno del pueblo. Y en esto retoma la obra de Bernard Manin, que es un politólogo francés, quien entiende que el sistema representativo no es un sucedáneo de la democracia directa, tal como funcionaba en Atenas, en sociedades extensas, sino que es un sistema diferente, que estuvo pensado desde sus orígenes para que el pueblo controle de algún modo el gobierno, pero no para que gobierne por sí mismo. Es decir, nunca estuvo pensado el sistema representativo como el gobierno del pueblo, sino simplemente como la idea de que sería una élite, de algún modo, no sé, intelectual o económica, la que gobernaría, y el pueblo tendría ciertas facultades de control. Mientras que en la democracia directa de los antiguos, ella implicaba la posibilidad para todos los ciudadanos de ocupar cargos públicos, el gobierno representativo significa la habilidad para consentir el poder ejercido por un grupo elegido y para aplicar cierta presión discursiva entre las elecciones. Frente a esta crisis, ella se pregunta, porque hay distintas alternativas, ¿por qué no una democracia directa? ¿O por qué ella
no está de acuerdo con las versiones que propugnan como solución a esta disonancia democrática, la democracia directa. Dice por un lado que la democracia directa es imposible que funcione en grupos de más de unos cuantos cientos de personas, incluso utilizando las tecnologías nuevas que nos permiten estar en contacto con muchas personas. Parte de su razonamiento tiene que ver con que para ella un modelo adecuado sería un modelo en el cual hubiera una dimensión de deliberación. Y la deliberación la entiende como una discusión basada en razones, y dice que eso es imposible de llevar a cabo en escala, debido al tiempo que llevaría y a las restricciones cognitivas bajo las cuales operan los seres humanos. Es decir, la democracia directa solo funcionaría como la capacidad para tomar decisiones a través del voto, pero no sería factible de ser llevada adelante o desarrollada si uno piensa en la necesidad de una dimensión de deliberación. Por otro lado, lo que dice es que los intereses y las preferencias que tenemos en relación con las cuestiones políticas no están dados, como sería el gusto del helado, sino que son construidos. Y que para poder construir esos intereses y esas preferencias, necesitamos alguna instancia de representación. Entonces, la representación es deseable y necesaria como un modo de constituir esos intereses y preferencias. Para ello es preciso la creación de grupos de interés, asociaciones o partidos, quienes pueden entrar a la deliberación y la negociación que tiene lugar en el nivel colectivo. La clarificación, el descubrimiento y la articulación de los intereses es un prerequisito de la deliberación. Nada de ello sería posible si nos imaginamos una democracia directa en el cual los individuos funcionen plenamente como individuos, sino como partes de grupos. Entonces esta sería, digamos, su posición respecto de la posibilidad o no de una democracia directa. Bueno, ¿en qué consiste el nuevo paradigma democrático que ella propone? Ella dice, este libro busca cambiar mentes, desarrollar intuiciones y expandir nuestra imaginación al introducir en nuestra caja de herramientas un nuevo paradigma de la democracia y una nueva metáfora, la democracia abierta. La democracia abierta es el ideal de un régimen en el cual el ejercicio del poder es accesible a los ciudadanos ordinarios, a través de novedosas formas de representación democrática. Por un lado, cabe la aclaración, ella dice, ciudadanos ordinarios entiendo que es una categoría estadística, que se define en contraste con las élites, que sería un grupo socioeconómico de gente privilegiada. Al evitar las trampas tanto de la democracia electoral como de la democracia directa, el paradigma institucional del gobierno del pueblo que aquí se ofrece puede ser resumido en la frase representar y ser representado por turnos. Los principios institucionales que presenta pueden servir para orientar reformas políticas, si no es posible a nivel de los estados nacionales, sí en las ciudades. ¿Y cuál es el corazón del modelo? Ella entiende que la representación política no debe necesariamente surgir de una elección. Cuestiona el sistema representativo, pero no para ofrecer como panacea alguna versión de la democracia directa, sino nuevas maneras de entender la representación. ¿Y cuál es la idea de la representación, o en qué difiere de la representación que conocemos hoy? Bueno, la idea es que estaría relacionada con los ciudadanos ordinarios, es decir, de algún modo ella cuestiona el por parte de los políticos de la representación. Entonces, no niega la idea de representación, pero piensa que debe estar asentada en ciudadanos comunes u ordinarios. Y define dos tipos de representación democrática auténtica. Por un lado, la lotocracia, y por otro lado, la autoselección. La lotocracia, que es una lotería, expresa un estricto principio de equidad, así como un principio de imparcialidad entre los ciudadanos, y por otro lado, la autoselección permite que cualquiera participe. Solo se requiere, si dejamos de lado las restricciones prácticas, la voluntad de participar. Es decir,
estas dos formas de representación sería o bien la selección por medio del azar de ciertos individuos que van a representar a otros, o bien la idea de que cada individuo que tiene voluntad de formar parte de organizaciones institucionales de toma de decisión, lo hace voluntariamente. Y acá este paréntesis, si dejamos de lado las restricciones prácticas, tiene que ver con que, bueno, una desventaja de estos modelos es que sigue habiendo ciertos sesgos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que suponemos que van a pretender participar? Son aquellos que están dotados con ciertas habilidades, con cierto tiempo disponible, que responden a algunas élites. Porque lo que sobrevuela a todo el texto es la idea básica de que este modelo intenta hacer que la democracia sea una democracia del pueblo, y que se termine con estas, aparece el término castas, que no sé si está adecuadamente traducido, castas de políticos o grupos, que sucede habitualmente, que es muy difícil, incluso por la ley de hierro de las oligarquías, que los sistemas representativos no estén dirigidos por ciertas élites. Bueno, los mini publics abiertos son de algún modo el leitmotiv del libro, que es una asamblea multipropósito cuyos integrantes son seleccionados de manera aleatoria entre 150 y 1000 personas, y que está congregada durante días o años para fijar la agenda y para la creación normativa de algún tipo. Está conectada con la población más amplia a través de plataformas de crowdsourcing y forums deliberativos que incluyen otros mini publics con el resto de la población. Después más adelante está la explicación de qué es esto de crowdsourcing, pero es la idea de que se puede opinar respecto, por ejemplo, de un proyecto de ley o de una política pública que se está discutiendo a través de las redes sociales, y que esto amplía muchísimo el espectro de gente a la cual se acerca, digamos, se amplía la deliberación. El modelo de Landemore, como ya les había dicho, combina la deliberación cara a cara en grupos pequeños, que esto tiene que ver con que la deliberación sea efectivamente basada en razones, y que llegue o que logre obtener decisiones mejores o correctas, con la lotocracia y la rotación permanente. Lo que implica que aun cuando quizás haya algunos que no lleguen a participar en dichas instancias, habrá muchos que sí lo harán. ¿Y esto por qué? Porque intenta hacer una comparación con lo que es el sistema representativo actual. En estos sistemas representativos, si uno piensa en términos de su propia vida, es probable que nunca pueda formar parte de una instancia de toma de decisiones, por una cuestión de que el sistema mismo lo hace muy difícil. En cambio, con este modelo la idea es que al menos tengamos alguna chance de participar. Por otro lado, esta idea de que muchos tendrían la posibilidad de participar, y que al popularizarse la participación es posible que el interés por informarse, por buscar argumentos racionales para fundar la propia postura, sean actividades que se extiendan a toda la ciudadanía. Ahí la imagen que puse para ilustrar la filmina es de una cleroteia, que era el instrumento que se utilizaba en Atenas para sortear aquellos que iban a formar parte de los cargos públicos, porque efectivamente se utilizaba el sorteo como una herramienta. Bueno, ¿cuáles son los principios del modelo? Estos principios son los derechos de participación, la deliberación, el principio mayoritario, la representación democrática y la transparencia. Por supuesto que no me daba el tiempo como para volcar todo en la presentación, pero ella hace una comparación porque muchos de estos principios están presentes en los distintos modelos históricos de democracia, y en cada modelo histórico tienen una cierta particularidad. En el modelo de ella, los derechos de participación conjugan tanto el ideal antiguo y positivo de los poderes de participación, es decir, esta idea de los griegos del ejercicio efectivo de la participación política, como el ideal liberal y defensivo de los derechos, esta idea más de
control del poder y no tanto de ejercicio del poder. Los derechos de participación, a su vez, incluyen todos los derechos imaginables que puedan asegurar el acceso de los ciudadanos ordinarios al poder de fijar la agenda, y no solo que permitan a los ciudadanos consentir o protegerlos del poder. ¿Por qué está la cuestión de la agenda? Porque ella dice que como que habitualmente se pone el énfasis en la toma de decisiones de cuáles son las leyes que vamos a sancionar, pero que es también sumamente relevante que tengamos el poder de influir en la agenda de aquellos temas que serán tratados. Incluye el derecho a la iniciativa popular, derecho a convocar referéndums, el derecho a participar en cualquier cuerpo político integrado por sorteo, y cualquier otro derecho que pueda facilitar a los ciudadanos ordinarios el acceso al corazón del poder. Pero para que estos derechos sean significativos, deben ser definidos de manera amigable. Por ejemplo, no requerir un número muy alto de firmas, no sé, para iniciar una iniciativa popular o para requerir un referéndum, y probablemente deberán estar acompañados por medidas para fortalecer la participación de las minorías. Por ejemplo, acción afirmativa o sobre representación de las minorías vulnerables en la selección azarosa de los mini-publics. ¿En qué consiste el principio de la deliberación? Ella abraza una versión habermasiana del ideal de la deliberación, que entiende que el discurso racional o la práctica de la argumentación es una práctica en la que se chequean las afirmaciones de verdad, las afirmaciones de corrección moral, así como de la legitimidad de la legalidad. A diferencia de los paradigmas anteriores, la democracia abierta abraza de manera consciente la deliberación como un principio institucional clave. Ella debe incluir a todos los participantes, no solo a los oradores dotados. Se debe hacer un esfuerzo por alcanzar a los tímidos, los menos articulados, las minorías y los vulnerables. Esto es algo en lo que pone bastante énfasis y creo que es importante porque precisamente lo que muestra, digamos, un análisis de la democracia representativa es que son aquellos más dotados verbalmente, por ejemplo, los que acceden a los cargos públicos, y por otro lado, que ella sostiene, no solamente ella, que en realidad se alcanzan las mejores decisiones cuando se delibera no entre aquellos que son mejores o más dotados o más inteligentes, sino cuando tenemos una variedad de personas. Entonces, el hecho de que muchas personas variadas, y no solo aquellos que se consideran los mejores, participen, es, por un lado, una premisa democrática, y por otro lado, es una forma de lograr mejores decisiones. Otro de los principios es el principio mayoritario, que ella dice que lo entiende como un proceso decisional principal, que no la entiende como una regla, sino como un principio que puede instanciarse de diferentes maneras. Y dice que el modelo de la democracia abierta está comprometido con el principio mayoritario de una manera que desarma muchos, aunque no todos, los mecanismos contramayoritarios de la democracia representativa. Recuerden, los mecanismos contramayoritarios son aquellos que intentan limitar el poder de la mayoría, como el uso de cortes que controlen que tengan un control de constitucionalidad, o establecer mayorías más agravadas para cierta toma de decisión, y ella, en una visión radicalmente democrática, dice que esto no sería necesario en el modelo de ella, que le parece que lo ideal es basarse en un principio de mayoría simple. ¿Por qué? Porque dice que históricamente, en realidad, estas instituciones contramayoritarias muchas veces, en vez de proteger a la minoría, que supuestamente están pensados para eso, para proteger a la minoría, en los hechos lo que han logrado es sostener el statu quo de una minoría que es elitista, y frenar los avances de una mayoría que pretende hacer algunos cambios. Bueno, el principio de la representación democrática tiene que ver con que mientras las elecciones periódicas son una característica institucional de la democracia electoral, la democracia abierta no está comprometida con las elecciones per se.
Una forma central de la representación democrática es la lotocracia, que como les decía, combina el sorteo y la rotación. La rotación asegura que la práctica de la política, como una profesión, y la visión de los políticos como una casta separada, no es parte de la democracia abierta. Sin embargo, dice, habrá espacio para profesionales y expertos de la política, pero las normas jurídicas deberán ser iniciadas, examinadas y supervisadas por ciudadanos ordinarios y no por políticos. Por otro lado, la rotación periódica también es una forma de corregir la representación, puesto que los representantes, al otorgárseles poder, se convierten en élites de facto, es importante que su acceso al poder sea breve, evite que se arme una clase de políticos profesionales o que se pierda de vista el interés común. Porque una de las críticas que le va a hacer una autora que se llama Cristina Lafont, es que en definitiva aquellos ciudadanos ordinarios que participen en un mini public, el hecho de participar ya los va a transformar en especialistas, y eso los va a transformar en una élite o en un grupo especial. ¿Por qué? Porque van a entender que ellos tienen un saber adquirido que el resto de los ciudadanos no lo van a tener. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Landenborg? Bueno, si nosotros mantenemos que la participación en estas instancias de toma de decisiones está mediada por una rotación periódica, no se daría esta cuestión de que los sujetos o los individuos que participen se conviertan en élites, porque siempre serían diferentes. Bueno, la transparencia es otro de los principios que dice que es valiosa en sí misma, que constituye un mecanismo de accountability para todo el sistema de gobierno, asegurando que los legisladores y políticos y los líderes permanezcan atentos a sus deberes y responsabilidades al estar bajo la mirada avisora de sus conciudadanos. Pero dice, puede ser una palabra vacía, ya que depositar información inmanejable y no legible online nos hace que un gobierno sea transparente, pero mucho menos, que no sea transparente y mucho menos abierto. Y ahí dice, o cuestiona, tira al pasar el gobierno de Obama, que se presentaba como un gobierno abierto, pero que en realidad en los hechos no lo era. Bueno, y ahora les voy a contar brevemente cómo fue un experimento en el que ella lo vivió bastante de cerca, que fue un intento de reforma constitucional de Islandia, que se produjo entre 2010 y 2013. Acá la fotito están los 25 integrantes de la Asamblea Constitucional, compuesta todos por ciudadanos ordinarios. Y esta propuesta de reforma constitucional en Islandia surgió como respuesta a la crisis del 2008, ¿se acuerdan? Bueno, esa crisis tan terrible, en la cual los islandeses se rebelaron en contra del gobierno y empezaron a cuestionar, digamos, el tema de que algunos pocos habían decidido respecto de qué hacer con las instituciones financieras, y pidieron una reforma constitucional. Ella dice que esto es un laboratorio democrático y relata un poco cuáles fueron los pasos. En 2010 se creó un comité constitucional que creó un foro nacional compuesto por 950 personas seleccionadas al azar. La tarea asignada fue la de establecer los principales puntos de vista y puntos de énfasis públicos en relación con la organización del gobierno y su constitución. Luego se creó una asamblea constitucional de políticos amateurs que fueron elegidos para redactar el borrador de la Constitución. Es decir, el primer foro fue creado, o sea, estaba compuesto por gente seleccionada al azar. Simplemente se les enviaba una carta, se los llamaba por teléfono, y esas 950 personas dijeron los puntos principales de la reforma. Luego se llamó a elecciones, pero los candidatos eran ciudadanos ordinarios. Eran, creo que 550 candidatos. De esos 550 se eligieron 25 delegados, que eran los que tendrían la tarea de redactar un borrador. Esta Asamblea Constitucional fue anulada por la Corte Suprema, fíjense, en enero del 2011, por supuestas irregularidades en el procedimiento eleccionario. Por eso ella insistía con la idea de los órganos contramayoritarios, porque en el caso de Islandia
se ve cómo, por ejemplo, la Corte funciona limitando el poder de las mayorías. Sin embargo, el gobierno y el Parlamento ignoraron la decisión de la Corte, ni que dijéramos que esto es un país latinoamericano con instituciones débiles, ¿no? Pero bueno, volvieron a convocar a los miembros elegidos por el Parlamento, denominado Consejo Constitucional, y redactaron el borrador en 4 meses. Luego se llamó a un referéndum en el cual la gente avaló este nuevo borrador. Bueno, algunas características novedosas de este experimento islandés: el Foro Nacional. Lo que me resultó por ahí más interesante es cómo trabajaban. Trabajaban en grupos de 8, en mesas redondas, en las cuales estaban monitoreados por facilitadores entrenados en la discusión, y les planteaban algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué querrían ver en la nueva Constitución de Islandia? Y a las que debían responder con una oración. Es decir, eran personas que no tenían ninguna experiencia en la política, pero a las que a partir de ciertas preguntas claves y muy simples podían responder, y esto, digamos, iba generando toda una información y un consenso, en todos los casos razonado. Entonces, deliberaban en cada una de las mesas, luego les preguntaban en forma individual, y el resultado fue un reporte de 200 páginas, junto con recomendaciones de expertos y 2 anteproyectos de propuesta constitucional. Todo ese material se transmitió a los 25 miembros del Consejo Constitucional. Bueno, este consejo o asamblea estuvo compuesta, los que tenían la potestad de redactar la Constitución, por 10 mujeres y 15 hombres, incluyó 5 profesores universitarios, 2 presentadores de los medios de comunicación, 3 médicos, etc. Era bastante variado. Un manager de la División de Arquitectura del Museo de Arte de Reykjavik y un gerente de desarrollo de videogames, entre otros. Sin embargo, la crítica que se puede hacer es que no fue representativo de otras dimensiones. Por ejemplo, la academia estuvo sobre representada. Solo 3 eran fuera de Reykjavik, que es la capital, solo 1 era campesino, y solo 1 era miembro de la clase trabajadora, un electricista, pero que al mismo tiempo era el padre de la cantante Björk, es decir, que tenía bastante visibilidad política. Y esto, digamos, es una crítica a la idea esta de que, bueno, a través de esta modalidad los ciudadanos ordinarios van a poder participar, pero en comparación con lo que es un sistema representativo tradicional, creo que muestra que es un poco mejor. Bueno, otro de los mecanismos novedosos es el crowdsourcing, que consistió en que los 25 integrantes del Consejo posteaban online de manera regular el borrador en el que estaban trabajando. En total postearon 12 borradores, y cualquier interesado en el proceso, incluso extranjeros, podían dar su feedback posteando en las redes sociales como Twitter y Facebook, en la misma página del Consejo o a través de mail. Se hicieron aproximadamente 3.600 comentarios, y eso generaba conversaciones de distinta extensión, y se mostró que cerca del 10% de las contribuciones online tuvieron un efecto sobre la versión final del texto. Pero ¿cuál es la alerta en relación con esta cuestión? Como muchos otros procesos de crowdsourcing en los procesos legislativos, las participaciones online parecieron involucrar una muestra demográficamente sesgada de los participantes. La mayoría eran hombres blancos, educados y grandes de edad, para tener en cuenta. Bueno, llegando a las críticas que se le puedan hacer a este modelo novedoso, yo retomé un artículo de Cristina Lafont, que es una filósofa española dedicada al tema de la democracia, y desde una visión filosófica y desde la ciencia política, que ella dice que la tensión entre la participación masiva y la deliberación basada en razones es una tensión que subyace a muchas de las discusiones en torno a la democracia deliberativa. Es la que se genera entre precisamente la idea de una participación masiva y la calidad
de la deliberación, entre la exigencia normativa de que sean más los que participen, frente a la pretensión de que la deliberación sea sensible a razones, que las decisiones sean las mejores posibles. Y esto a Landemore no la desvela, no la desvela la participación de masas. Ella está pensando en pequeños grupos con cantidades también pequeñas de personas que deliberen, pero no está pensando en que toda la gente o toda la sociedad participe en la deliberación. Dice, de hecho, y cito, la participación como tal, en el sentido de la participación de masas, no es en particular uno de los principios institucionales de la democracia abierta. Esto es así porque en mi modelo la participación de masas del público no es tanto una exigencia, sino más bien una oportunidad y una posibilidad, pero no una necesaria implicación de la implementación de los 5 principios. Entonces, ¿cuál es la crítica de Lafont que está, o que yo la puse una frase como introductoria? El camino a un infierno antidemocrático está plagado de buenas intenciones democráticas. ¿Por qué? Porque ella dice que en realidad estos nuevos modelos lo que van a hacer es acentuar los desperfectos o las desventajas de la democracia representativa tal como la tenemos hoy. Y dice, ella, digamos, presenta su objeción en una forma de dilema. La propuesta de los mini publics que funcionen como instancias de toma de decisión política puede ser o bien es superflua o bien es ilegítima. Si la entendemos como un modo de toma de decisiones que reemplaza la deliberación en la esfera pública más amplia, entonces es ilegítima. ¿Por qué? Porque es incompatible con el criterio de legitimidad democrática, que es la justificación mutua. Es decir, se torna ilegítimo porque se transformaría en un modelo elitista, solo algunos decidirían. Está bien, no serían políticos, serían ciudadanos ordinarios, sin embargo, serían unos pocos que actuarían y decidirían en función del resto de la sociedad. Pero por otro lado, si pensamos a los mini publics como solamente una instancia para aportar argumentos e información al debate más amplio, eso se transformaría de algún modo en superfluo, porque habría otros modos de lograr mejorar el debate público y no sería necesario implementar estos mini publics. Entonces dice, aun cuando estos proyectos novedosos pretenden mejorar la democracia, lo que harán es acentuar sus déficits. Ella es escéptica respecto de la posibilidad de obtener una opinión pública considerada a través de encuentros deliberativos y que luego estos resultados se inserten en el espacio público. Si el diálogo público en la esfera pública es deficiente y está caracterizado por la demagogia y la manipulación informativa, insertar las conclusiones a las que arriben los mini publics no tendría efectos positivos. Entonces, ella lo que dice es, lo que tenemos que hacer es cambiar y mejorar el espacio público de la deliberación. Algunas réplicas y algunos ajustes posibles del modelo de Landemore. En principio podemos decir que en defensa de ella, tanto la glotocracia y la rotación pensadas en conjunto, hará que muchos puedan participar, muchos más de los que participan hoy, y entonces la transformación o la acusación de elitismo sería mucho menos importante, o sería bastante débil. Además, al popularizarse la participación, piensen, si nosotros vivimos en una organización política en la cual permanentemente estamos sujetos a la posibilidad de ser designados por azar para participar en la toma de decisiones respecto a una política pública o de una transformación legislativa. Estaríamos todos más permeados a informarnos, a buscar argumentos racionales para fundar la propia postura, es decir, eso se extendería a la ciudadanía. Por otro lado, está presente la necesidad de mejorar la deliberación macro, mejorando la diversidad de los más media, que esto es algo que, bueno, todos los jueves prácticamente sale el tema de lo que es la libertad de medios y la diversidad y lo importante que es para la democracia, y evitar la influencia de los mercados sobre ellos.
afirmar la independencia de los partidos políticos frente a la riqueza concentrada, así como reformas de la campaña política. También puede pensarse o darle un giro a la idea de Landermonde al entender que lo que se trasladaría al espacio más amplio de la deliberación pública no serían simplemente las conclusiones a las que se arriben en estos mini publics, sino que se trasladarían los razonamientos pasados por el tamiz de la información certera, una suerte de debate depurado. De ese modo, la ciudadanía común podría replicar en los diferentes ámbitos e incluso cada ciudadano en particular estaría en condiciones de debatir él o los temas planteados. Bueno, esta es también la idea de reproducir no las conclusiones, sino los razonamientos. Y ya para ir terminando, porque creo que me he extendido bastante en el tiempo, tuve la oportunidad de ver un debate que se hizo a partir del libro de la autora, que estaba la autora presente, y estaba un teórico local, que es Roberto Gargarella, que le dio, digamos, la visión un poco del sur, porque ella en el prólogo del libro se disculpa un poco por tomar todos ejemplos que son del norte, de sociedades ricas, pero digamos, esto es como un poco algo que le falta al libro, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas que habría que pensar es cuáles son las condiciones reales de nuestras democracias actuales en el sur global para ver si se podría llegar a implementar. Entonces, una de las críticas que le hizo Roberto Gargarella es que le reprochó no tener una perspectiva histórica y no haber tenido en cuenta el problema de la igualdad o de la desigualdad. Pero bueno, por supuesto que si uno está pensando en una sociedad como Islandia, tal vez el problema de la desigualdad económica es algo que a uno se le escapa. En relación con lo primero, dice Gargarella que la motivación para participar en política no depende de la actitud, y pone el ejemplo de China, en donde se necesitará muchos años para que los ciudadanos puedan deliberar, y que de hecho hay muchas instancias de participación institucionales, y a pesar de eso sigue siendo un régimen autoritario. Bueno, por último, y para retomar un poquitito el nivel local, la autora dice que una posible solución para aumentar las posibilidades de participación reside en la descentralización del poder y en la multiplicación de asambleas pequeñas, 50 personas o menos, en todos los niveles de la política. Descentralizar el poder, de modo que muchas políticas y leyes se hagan a nivel local, aumentaría las chances de ser seleccionados por el azar para una asamblea lotocrática. Bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido demasiado. No, aburridos para nada. Muchísimas gracias. Pero casi una hora. Fui un poco como... Era como que no podía resumir. Intentaba resumir y no podía. Perdón. Estuviste bárbaro. Ahora arrancamos con las preguntas y le damos la palabra a Pablo Balatinas, que guardó preguntas la semana pasada, no preguntó, lo tenemos anotado, así que esta semana tenés doble oportunidad, Pablo. Te escuchamos. Bueno, mi caradurismo tiene límites. La semana pasada no tenía nada para aportar y solo aprender, y ahora creo que también. Así que a la compa le voy a pedir disculpas, porque voy a hablar de dos temas que desconozco absolutamente. El caso de Islandia, no sé ni dónde está en el mapa, así que yo te hablo ahora de Islandia es un caradurismo, al igual que la democracia deliberativa, que en algún momento tal vez estudié y leí. Pero me atrevo a decir, primero agradecerte por la exposición, me atrevo a decirte que no veo nada de nuevo más que lo tecnológico, ¿no? Este cambio tecnológico, y tal vez sea suficiente como para revolucionar este paso de la democracia representativa a la democracia directa. Vamos a tener que estar atentos a la tecnología, porque tal vez era perfectamente posible que Macri nos preguntara a todos si estábamos de acuerdo o no de ir al fondo, porque eso iba a ser muy importante para el futuro del país, lo es todavía, a ver si arreglamos o no, y creo que ya está la tecnología como para que nos pregunte. Pero bueno, primero de la democracia. Me encanta lo que dijo Churchill.
Dice, es el peor de los sistemas de gobierno. Hace una pausa y a continuación dice, a excepción del resto. Quiere decir que la democracia apenas es el menos malo. En democracia ganó Hitler. Quiere decir que el repaso sobre la democracia es casi una obligación. Y si bien acá no se especifica, sino a partir de la crisis de representación, lo que se puede hacer un salto con la tecnología es hacia la democracia directa. Pero nosotros tenemos este dictum de Montesquieu que dice, bueno, pero la democracia directa es el hombre que con sus 1000 brazos y 1000 piernas anda como los insectos, ¿no? Y lo destruye todo. Necesitamos un sistema de democracia representativo porque no hay posibilidades, por más que me traigas el ejemplo de los cantones suizos, algún ejemplo que me podés traer en África, o este caso particular de Islandia, porque Islandia era un pueblo que fundía el aluminio, que tenía un par de pescadores y tiene una población que es la tercera parte casi de Mar del Plata. Y es un país. Y que les iba bárbaro. Pero desgraciadamente, en esto de la democracia como el peor de los sistemas, y en esto que tiene que ver con la necesariedad o no de un Estado, para la derecha, el Estado no es la solución, decía Friedman, el Estado es el problema. Entonces hubo un Milei, en su momento se ve en Islandia, que lo convenció que el Estado no debía intervenir en nada. ¿Qué pasó en Islandia? Cuando Milei ponía de ejemplo Islandia y el PBI per cápita que tenía, absolutamente falso, además, en una población de 300.000. Bueno, hicieron una burbuja financiera que no es que la gente tuvo que organizarse para ejercer esta democracia que pone como ejemplo la autora. Fue un desastre, es una estafa financiera que si alguno duda si el Estado debe intervenir o no, no puede dudar de que tiene que haber una intervención, porque la mano invisible del mercado es un carterista. Los hombres más ricos son los que hacen dinero del dinero. Hicieron un negociado en Islandia que fue monstruoso, la revolución de las cazuelas, que finalmente sacó al gobierno conservador y puso un socialdemócrata, igual no evita que hasta el día de hoy, 10 años después, cada persona en Islandia debe 6.250 euros de aquella deuda, porque tampoco lograron que no se rescate a los bancos. Así que fue absolutamente de emergencia, absolutamente de laboratorio, una estafa programada, pero yo me acuerdo de que ponían como ejemplo Islandia. Y respecto de la democracia deliberativa, que es de lo que habla este libro, porque no estoy viendo las citas, pero va a llegar desandando caminos a Jürgen Habermas. Intelectual que no me cae bien, tengo que decirlo, pero la democracia deliberativa, si hay que escribir algo, lean a Julián María, lean a Ortega y Gasset, lean a Vargas Llosa, porque escriben maravillosamente bien. Pero en la rebelión de las masas, se permite decir este señor, absolutamente clasista, ¿qué son estas masas que no pueden argumentar el cambio que proponen? ¿O acaso en la Argentina podían definir los peronistas el plan quinquenal, pero sabían perfectamente que lo que les proponía Evo y Perón era mejor para ellos? Pero no están en un pie de igualdad para discutir. Por más que inventemos un sistema random. ¿Por qué quiere Jürgen Habermas? ¿Por qué quería Ortega y Gasset este ámbito de la democracia deliberativa? Porque del mismo modo que en el CAI puede haber igual cantidad de alumnos que docentes, sabemos que los docentes tienen un poder argumentativo mayor. Entonces, si no partimos de esa desigualdad de base, llevar a ese terreno son todas las críticas que se le hace a la democracia deliberativa. Es terriblemente elitista. Yo estoy a favor del diálogo, yo estoy a favor de la razón, pero estas desigualdades de base, ¿o acaso en la democracia ateniense era democrático que la mujer se incorporara al diálogo? ¿Que había en la Academia de Platón había mujeres? No, en la representación de Rafael hay mujeres, que es una inconsecuencia total del siglo XVI. No había mujeres, no tenían derecho ni a la palabra, que me parece más sensato, porque no hubieran estado en un pie de igualdad. Bueno, y no digo más. Así que me parece que no es novedoso en este aspecto, porque es una versión random de la democracia deliberativa. Islandia, mejor no hablar de Islandia, o hablar de Islandia para los que creen que tiene que haber una libertad y un Estado que no intervenga. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias, Gracias, Pablo. Escuchamos, sí, Juli. Sí, Pablo es el crítico principal
y siempre, perdón, te voy a decir, siempre decís, esto no es nada novedoso, esto no es nuevo. Y en parte es cierto, esto es novedoso en algún sentido, pero como les decía al principio, la autora se funda como en como una reversión o una mirada nueva sobre las instituciones atenienses. Y vos dijiste un montón de cosas súper interesantes, no voy a poder responder a todas. Creo que en parte, digamos, el eje de la respuesta tiene que ver un poco con si uno está teniendo una mirada un poco más optimista o un poco más pesimista. Digamos, si uno es un poco más optimista y piensa, es verdad, lo que vos planteaste, la crítica a la democracia deliberativa tiene que ver con que muchas veces tiene una tendencia elitista. ¿Por qué? Porque solo algunos tienen esta capacidad de deliberar o tienen una mejor capacidad de deliberar. Sin embargo, yo creo que nosotros no debemos abandonar la aspiración de que todos puedan estar en un pie de igualdad y que todos puedan lograr participar. Es decir, si estamos pensando en un mundo del futuro, pensemos en un mundo que sea mejor que el que tenemos. Y en ese sentido, la idea es no decir, bueno, las mejores decisiones son aquellas que se toman entre 10 o 20 personas que son las más inteligentes, que se juntan a deliberar a partir de razones y toman la decisión. No, la idea es ampliemos, abramos el juego a esos ciudadanos ordinarios y démosles oportunidades, o bien dándoles más espacio, o haciendo políticas para que puedan desarrollar su capacidad, impulsándolos, porque muchas veces la gente en realidad no participa porque se autoexcluye, porque siente que no está con las capacidades como para participar. Y eso hace que nuestras democracias sean democracias completamente elitistas, que la gente no quiera participar, no quiera enterarse, no quiera saber qué es la política, piense que todos los políticos son una porquería, que no vamos a resolver nada, y eso en parte es como un caldo de cultivo para estos movimientos populistas que en realidad le dicen, no, sí, yo te considero como sujeto, vos también podés deliberar, pero yo te voy a decir qué es lo bueno para vos. Entonces, creo que tenés razón en muchas de las cuestiones que decís, en que son modelos tienen un tinte utópico, pero que como propuesta a futuro es algo positivo. Perdón que te interrumpa, creo que estás sí. sin audio o soy yo que no te escucho. No, se la escucha bien, ¿eh? Sí, no, y otra cuestión que creo que es clave, que la autora no trata el tema de la desigualdad económica, que es un factor fundamental, y que por ahí, o sea, yo es la primera aproximación que hago al texto, tampoco es que lo he leído en hiper detalle, pero encontré que ella cita a Karl Popper y eso como que me generó una alarma, digamos, la idea de democracia abierta, de Karl Popper, etcétera, todos conocemos cuál es su visión, como que es un modelo un poco de laboratorio, no tiene tan en cuenta la política en los hechos concretos como por ahí la entendemos nosotros. Así que bueno, espero haberte respondido, Pablo. Gracias, Juli. Le damos la palabra ahora a Marisol, de Colombia, y después tenemos a Catalina. Gracias, profesor Pablo. Un gusto escuchar la extraordinaria disertación de la profesora Juliana. No se nos pasó volando el tiempo. Realmente es tan buena que se pasa el tiempo volando. Y obviamente, pues a propósito de todo lo que está pasando en Colombia, genera muchísima inquietud y muchísima preocupación. Y como una estudiosa en algún momento de mi vida de toda la filosofía griega, pues también se inspira esta autora en todo el modelo de democracia ateniense y empieza ya uno a recordar cómo se estructuró se estructura ese modelo. Entonces, claro, hay una gran inquietud sin conocer el texto y obviamente acá la experta es la profesora Juliana, pero genera gran inquietud frente a la universalidad que podría tener este modelo para la universalidad, su eficacia y su aplicación a nivel local, a propósito del derecho a la ciudad, que es lo que nos convoca. Yo hice como un símil paralelo con lo que he venido trabajando en mi tesis doctoral, porque la tesis se mueve, en algún momento aboca los dos grandes paradigmas en los que se mueve el derecho penal, que es digamos el paradigma del derecho penal del enemigo, la emoción del enemigo, y el derecho penal del ciudadano, y es aquel ciudadano que no opta por infringir la ley penal o por portarse mal o por actuar de manera vindicativa
para proteger sus derechos, sino que decide obedecer o no obedecer la ley. Pero yo encontré que ambos paradigmas hay como un presupuesto, un requisito, y es el apego a la ley, es decir, que debe haber un conocimiento de la ley. Prácticamente en cualquier paradigma se debe presumir que todos y todas conocemos la ley. Entonces, ¿por qué me llama tanto la atención este modelo de democracia abierta, tanto si es universalizable o si tiene una aplicación local? Porque muchos de los excluidos para tomar las decisiones en una sociedad no conocen la ley y pueden ser incluso más o menos respetuosos de los derechos de las personas. Muchas veces el político, el que más sabe, el más experto, es el más experto, pero para cometer delitos, para ser corrupto y no precisamente para proteger los derechos de los demás. Entonces yo creo que en el fondo, independientemente que esta perspectiva no tenga, como dijera Gargarella, un desarrollo exhaustivo de lo que puede ser la igualdad y un desarrollo exhaustivo de lo que puede ser una perspectiva, una mirada decolonial, ¿verdad? O una perspectiva histórica, la autora sí debe tener una mirada a propósito de esa concepción, por lo menos en su origen, de la democracia ateniense, del principio no solamente de igualdad en un sentido económico, sino la igualdad en ese sentido utópico del que está hablando la profesora Juliana, donde quepan todos y todas absolutamente, donde todo ciudadano y toda ciudadana tenga una injerencia política en la toma de las decisiones en que a todos nos incumbe. Entonces yo creería que en términos de principio, valor y derecho, que para mí es principio, valor y derecho desde esa perspectiva trifonte de la igualdad, sucede algo con lo que está pasando en mi investigación, y es que invierte, no sé si lo habrá hecho de manera deliberada o no, el principio de igualdad. No es el principio de la igualdad ante la ley, sino la ley ante la igualdad. Llega un momento en que debe haber algo que sustente ese modelo para hacerlo universalizable, que esté por encima de la ley, porque hay que respetar los derechos por encima de que se conozca o no la ley, porque para eso están los principios, ¿no? Yo vengo repensando el derecho desde los principios, principio de dignidad, principio de protección, principio de igualdad, etcétera. No tenemos que sobredimensionar siempre el principio de legalidad para pensar que la legalidad nos va a resolver todo. Por ejemplo, aquí, en el momento en que llega la Corte a disolver la decisión de la conformación de ese grupo, de esa asamblea, debe haber algo en ese libro, digo yo, o que lo diga la profesora Juliana, ¿verdad? Que explique por qué voluntariamente un grupo de personas, incluso por encima de la ley, toma la decisión, ¿verdad?, de reinvertir ese principio de igualdad, ese principio de derecho de la igualdad, y que la ley no esté, que la ley esté como en otra posición distinta y no esté siempre por encima del ciudadano o de la ciudadana, sino que realmente el derecho esté en el plano del derecho y la ley sea un instrumento de protección de los derechos. No sé si me he sido clara, pero me llama mucho la atención cómo invierte el principio. Es lo que podría por el momento plantear. Gracias, Marisol. Creo que has hecho un análisis como bastante amplio. Creo que lo que se podría enfatizar ahí, la autora no habla, por supuesto, del derecho penal, sino que está pensando más bien en una organización institucional de la democracia, un modelo de democracia diferente. Y sí, la idea es que la ley sea creada por todos, es decir, que sea una ley creada por esos ciudadanos y no por un grupo de políticos, digamos, elegidos para gobernar en nombre de esos ciudadanos. Entonces, creo que eso es lo más novedoso y que no sé si quedó claro efectivamente, que la idea es de algún modo reemplazar a los políticos. Y si así fuera, todos estarían más involucrados en lo que es el contenido de las normas, porque seríamos todos los que decidiríamos cuáles son las normas que nos van a regir. Y sí, también vos me das la oportunidad de poner énfasis en esta cuestión de que las leyes pueden ser creadas y pensadas también, no solo por abogados, nosotros acá la mayoría somos abogados, sino también por ciudadanos comunes, y que eso hace también que
la ciudadanía se sienta más involucrada con esas normas que surgen de sus propias palabras. Entonces, por eso yo remarcaba en el planteo de cómo fue el desarrollo islandés, que se hacía a partir de frases u oraciones cortas que respondían a ciertas preguntas claves. Bueno, ¿cómo quiere usted que sea la organización institucional? Y de hecho hubo algunas críticas, digamos, hubo digamos, evaluaciones externas por parte de juristas que cuestionaron un poco que ese último borrador era en cierta medida poco preciso en términos del uso del lenguaje. Pero la autora no es abogada, es politóloga, piensa que esto es un problema menor, que en realidad no es una dificultad el hecho de que el texto que tenga cierta vaguedad o cierta ambigüedad. Pero bueno, esto la verdad, da para un debate mucho más amplio, porque los que tenemos cierta formación jurídica también podríamos decir cuáles son las desventajas de tener textos con un contenido poco preciso, por ejemplo, pero bueno, ya nos estamos yendo del tema. Espero haberte... Para dejar un interrogante, simplemente, este es el acuerdo de paz de Colombia. Sí. La pregunta es cuántos colombianas y colombianas lo conocen, ¿no? A propósito de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y claro. Yo pensaba, aplicando el texto que hoy se ha expuesto, la importancia de que este documento fuera más breve, hubiera tenido mayor difusión en las redes sociales, hubiera llegado a toda clase de ciudadanos y no hubieran intervenido solamente políticos. Y se hubiera expuesto con esos puntos claves. Entonces creo que es muy importante. Sí. Muy interesante, Marisol. Gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Juliana, por tu respuesta. Sí, yo creo que ahí lo que estamos discutiendo acá es no pensando en un modelo ideal, sino tal vez en algo mejor de lo que estamos teniendo ahora. Nosotros hoy tenemos una democracia representativa, y ya le doy la palabra a Catalina y a Hugo. Siempre asumimos los derechos de los que estamos manejando acá y nos abusamos un poquito. Pero es decir, yo creo que el problema es, hoy no tenemos efectivamente una democracia deliberativa ni una democracia participativa. Entonces, avanzar hacia eso creo que es algo positivo. Después, obviamente que siempre está de base las diferencias socioeconómicas, las diferencias de formación, pero creo que es un paso muy importante poder lograr que se escuchen las voces de todas y todos. Creo que ese es un primer paso. Después, ¿cómo argumentan? La capacidad de argumentar. Tampoco vemos que los políticos que están en el gobierno sean grandes argumentadores, ni tengan un manejo de la argumentación, y que, por otro lado, gente que carece de una situación económica acomodada no sepa argumentar. Entonces, creo que ya ese es un primer postulado, que es en lo que está apuntando la autora, que creo que es positivo. Después podríamos discutir, una vez que hablen Catalina y Hugo, otras críticas que a primera vista me surgen, que es tal vez un planteo un poco ahistórico. A mí no, la comparación frecuente con la Grecia antigua y todo me parece que no tiene mucha base. Yo creo que lo que tenemos que discutir es la democracia capitalista en el estadio actual. Todo lo otro que estamos comparando con cómo era en Grecia o no, me parece, la verdad, como un estudio, como si fuera válido en todo tiempo y espacio, y creo que o por ahí pasaría mi crítica al planteo de la autora. Pero no quiero extenderme porque no me corresponde. Catalina, te escuchamos, perdón. Hola, buenas tardes a todos. No, me hizo un poco de ruido, que creo que fue una de las últimas críticas que se le hicieron al modelo, y bueno, Pablo dijo un poco esto de que a qué países se puede llegar a acercar este modelo, ¿no? Y si como sociedad estamos preparados también para poder absorber esto, que creo que tiene que ver un poco con lo que dijo Juliana, que tiene que ver con la carencia de necesidad de la sociedad de participar de estas situaciones también. Que no estamos interesados en participar y en colaborar y en dar nuestra opinión sobre estas situaciones, o qué es lo que queremos o elegimos. Yo estudié una carrera docente que
que Pablo es parte de la institución, y toda la carrera nos dicen que hay que ser críticos. Ahora, yo terminé la carrera y no entendí qué quería decir ser crítico. Me parece que no está bien la comunicación en ese aspecto, ¿sí? Si bien uno después se va formando y vas entendiendo por dónde va el camino, uno va eligiendo qué camino tomar, te dicen hay que ser crítico. Nunca entendí qué querían decir con ser crítico. Y ahora estudiando esta carrera, teniendo la posibilidad de ver otras cosas diferentes, que dentro de la misma carrera hay varias miradas sobre qué ser críticos también, me parece que es importante esto, seguir abriendo el abanico, ver todas las posibilidades y que cada uno vaya eligiendo el camino, qué camino tomar para que tal vez unirse a su grupo de comodidad o de apoyo para poder generar algo. Me parece que en el universal hacer algo grande es muy difícil, pero sí de a poco, de manera particular, poder generar algo. Desde hacer algo dentro de una institución, como están haciendo ustedes, que también sería importante hacerlo dentro de las carreras docentes porque no existe. O sea, forman docentes sin enseñarles a ser críticos. No sé si, si les suena algo eso, hace un poco de ruido. A mí me hace mucho ruido. Nada, eso, como capaz que no desde lo conceptual puedo aportar algo, pero sí esto, desde la experiencia creo que tiene cada uno, está buenísimo decir, mira, me pasó tal cosa y me molesta, me hace ruido, no sé cómo generarlo. ¿Sí? Gracias, Catalina. Es muy importante y muy interesante lo que decís con respecto a qué es ser crítico. Nosotros a veces insistimos con eso y sí, ser crítico es, por lo menos desde nuestro punto de vista, no tomar lo que estamos escuchando que dicen profes, libros como la palabra sagrada, sino, bueno, cuestionárnosla. La dejo a Juliana, que es la Claro representante. que no lo tuve a Pablo de docente, por las dudas. No quiero generar todo un debate. Pero... Si no te hubiera quedado sumamente claro qué es ser crítico. De hecho, está siendo crítica ahora con la autora. En realidad, sí, uno tiene que siempre estar como alerta y someter a juicio las cosas con las que se está familiarizando. Me pareció súper interesante lo que planteas, Catalina, y creo que es importante esto, ver como la vivencia de todos los días en las instituciones en las que participamos, porque, y eso no es algo de la autora, sino es algo que estoy pensando, creo que la democracia es algo que se ejerce todos los días, o que debería ejercerse todos los días. Imaginemos si nosotros, porque creo que tiene un punto el libro, a mí me llamó la atención, esta idea de reemplazar a los políticos por los ciudadanos comunes. Imaginemos si nosotros efectivamente supiéramos que vamos a ser sorteados para tomar decisiones respecto de políticas públicas o de decisiones o de leyes. Estaríamos todo el tiempo pensando cuál es nuestra opinión respecto de eso, cómo elaboraríamos nuestra opinión, cómo lo razonaríamos, qué críticas haríamos, y eso, ese ejercicio de la democracia lo llevaríamos a la cotidianeidad, a todas las instituciones. Pero bueno, es tal vez difícil de imaginárselo, y por eso, si bien coincido con Pablo que digamos, la falta de análisis histórico en un sentido dialéctico me faltó, digamos, el análisis más bien económico me parece que falta, que es interesante, que sería necesario. Sí creo que utilizar a lo que era el modelo ateniense, cómo concebían a la democracia, cómo concebían al ciudadano, que todo el tiempo tiene que estar pensando, viendo que esas decisiones eran propias y no eran de otros, que el demos era un demos ínfimo, no había mujeres, no había esclavos, era muy chiquitito, pero esa gente sentía que esas decisiones eran propias, eran tomadas por sí mismas, eran legitimadas por sí mismas, entonces era otra concepción de la democracia, y creo que tomarlo al menos como metáfora nos sirve para pensar cómo sería un modelo diferente a futuro. Creo que es parte del ejercicio cotidiano. Pero bueno, no sé, creo que respondí otra cosa, Catalina, pero espero que te haya servido. Está muy bien, Juli. Hugo, que teníamos ahí, después Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Me hizo acordar el texto hace algunos años cuando asumió en el Senado, la actual vicepresidenta decía,
que venía a la banca a discutirlo todo. Y si bien no coincido con algunos de los planteos de Leanne de Moore, debo reconocer que por lo menos es un disparador para discutirlo todo. Es decir, el ejercicio de la democracia representativa como tal está en crisis. Ahora, ¿de qué manera podemos fortalecer el modelo o cambiar el modelo? Es una discusión. Y eso genera también ciudadanos comprometidos. Para discutir ese tema se necesitan ciudadanos que tengan interés de hacerlo. Ahora, ¿cómo generar interés? Me parece que ahí está la llave. Yo no sé si a través de un sorteo sería la forma más propicia, pero que hay que encontrar la manera de generar una mayor participación ciudadana desde las bases, desde el territorio. No sé si para reemplazar la política, porque yo creo que, y esto lo digo sinceramente, es una opinión personal, yo creo en la política y en el ejercicio de las organizaciones políticas. Creo que son formativas, creo sinceramente que son formativas, más allá de que puedan existir situaciones que nos puedan llegar a resultar algo molestas, pero creo que son instituciones formativas las organizaciones políticas. Ahora, mi pregunta va ligada a qué pasa cuando se suscitan mayorías circunstanciales, por ejemplo, ¿no? En ese planteo utópico, en ese planteo ideal. Cuando esa toma de decisiones puede pasar en la rotación por sectores que están irreconciliables con los valores de la democracia, ¿no? Cuando aquellas personas que tengan que estar al frente de esa toma de decisiones son, como lo que vemos acá en la Argentina, sectores que se disfrazan de libertarios y son la antípoda de la democracia. Es decir, ¿cómo podríamos pensar un mecanismo para que poder contrarrestar esas acciones que son contrarias incluso a los postulados que se pretenden? ¿Bien? Más o menos sería por ahí. Y el otro planteo que me hago es con respecto a las redes sociales, que en algún momento de la exposición hiciste referencia. Yo lo tomo con pinzas. Me encanta la participación en las redes sociales, yo creo que es fructífero, pero creo que también se puede distorsionar. La participación en redes sociales genera mucha distorsión, ¿no? El anonimato en redes sociales genera también mucha violencia, uno lo puede ver en Twitter, a veces con comentarios que son sumamente fuertes. Por eso, tanto en los dos planteos creo que sirve para discutirlo todo, y creo que ese es el disparador esencial. Pero creo que tendríamos que ver la manera de tal vez encuadrarlos desde otros lugares. Yo no me termina de cerrar la idea de alejar por completo, por ejemplo, la política. No me cierra por completo esa idea. Y tengo cierto recelo con el tema de las redes sociales. Creo que es importante, creo que hay que escucharlas, porque evidentemente refleja un segmento de la sociedad, pero no es el todo, ¿no? Creo que debería ser parte de algo más. Muchas gracias. No, gracias a vos, Hugo. Bueno, varias cosas, y después te hago una repregunta si está la posibilidad de por qué no te convence la idea del sorteo. Pero algo por ahí no quedó del todo claro, que en realidad este sorteo está randomizado a partir de una mirada demográfica, es decir, incluiría a todos los individuos que representan, digamos, o que sería una representación o una imagen de lo que es la demografía del país. Entonces, a esta objeción que vos pensabas y te imaginabas, estas mayorías circunstanciales, qué sé yo, pensemos fascistas en algún sentido, eso no se daría en principio, porque esta selección randomizada te permitiría tener individuos con distintas formas de pensar que formen parte de esos grupos que van a deliberar y a tomar decisiones. Así que eso sí está pensado en el modelo. Yo también coincido con vos, ¿no? O sea, analicé el libro, no es que me casé con Leanne de Moore, me gustó la idea, pero le veo un montón de fallas. Yo también estoy de acuerdo con una defensa de la política, en cierto modo, de esta política profesional, que sí, es una élite, etcétera, pero tiene algunas ventajas, y hay una autora italiana que a mí me gusta mucho, que se llama Nadia Urbinati, que le dice, bueno, que en realidad las elecciones las necesitamos, las elecciones son garantía contra
digamos, movidas autoritarias, porque, bueno, uno se puede imaginar alguna situación, digamos, en la cual existan estas instancias, pero se transformen en instancias no democráticas genuinamente, y bueno, dice Nadia Urbinati, si nosotros tenemos las elecciones, eso es un parteaguas. Así que sí, coincido con vos en que tiene algunos baches, pero me interesaba saber por qué, perdón, y lo de las redes sociales, sí, por supuesto, esto que decía, muchas veces las redes sociales, ¿quiénes son los que participan? Los hombres blancos, grandes, que tienen tiempo, que tienen ganas de discutir, y el resto de la población, o sea, toda aquella parte de la población que nosotros queremos incluir, que participe, etcétera, siempre es más difícil. Pero vos fíjate que acá las redes no están pensadas para una opinión azarosa de cualquier tema, sino que están como pensadas en función de un tema en particular, o de varios temas en particulares. O sea, no es que van a opinar sobre todo, sino que la idea es que opinen a partir de razones respecto de qué es lo que preferirían. Por supuesto, estamos hablando en tal vez el ejemplo que ella toma de Islandia, como decía hoy Pablo Valantinas, es una sociedad muy pequeña que ella reconoce, bueno, este es un ejemplo bastante polémico porque tiene unas condiciones que tal vez no se dan en el resto del mundo. Tal vez en sociedades por ahí más polarizadas como las nuestras, sería muy difícil hacer el ejercicio. Pero bueno, en términos de pensar, preferible pensar en algo positivo y no negativo. Pero me interesaba saber por qué no te convencía la idea del sorteo. Quiero aclarar algo, es decir, soy propenso a dejarme convencer, primero. No, a ver. En algún momento, cuando se suscitaron los juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires, estaba la crítica si un ciudadano común podía intervenir como lego en cuestiones judiciales. La realidad demostró de que sí, y lo hace muy bien, porque si algo que se pudo comprobar es que están en las estadísticas, Crítica Penal, que es el espacio de Bombini, tiene una muy buena estadística al respecto, y ha trabajado con respecto a los fallos de juicios por jurados, en los cuales estoy haciendo el paralelismo para fundar un poco la respuesta. Ha logrado corroborarse que son fallos mesurados, no son fallos disparadores de locuras, ni de odios, ni de revanchismo, sino que se ha demostrado que los ciudadanos y ciudadanas que participan realmente se comprometen en la temática. Por eso quiero aclarar, estoy de acuerdo en que de alguna manera hay que empezar a trabajar la idea de generar mayor interés en la participación. Bien. El modelo de Córdoba, por ejemplo, es combinado, legos y jueces. Tal vez la posibilidad de que ese sorteo incluya participación ciudadana con participación política, partidaria, lo vería con mejores ojos. ¿Bien? Pero no que sea pura y exclusivamente a través del azar, la decisión y la toma de decisiones. Quería completarlo como para que quedara claro el tema. Gracias, me imaginé que iba por ahí. Y confieso que al principio, cuando fue todo el juicio por jurado, yo tenía el mismo resquemor que el tuyo, y por eso a mí en realidad me impactó tanto esta idea, que yo ya la había visto en un texto de Bernard Manin que ella retoma, bueno, esta idea de que en realidad los griegos, digamos, los atenienses, salvo Platón, por ejemplo, eran radicalmente democráticos, en el sentido de que pensaban que cualquier persona podía tomar una decisión. Nosotros tenemos como muy el chip de que algunas decisiones son mejor tomadas cuando lo hace alguien que tiene un conocimiento, y por ahí podemos cuestionarnos esa idea. Y por ahí la idea de un conjunto de personas con diferentes conocimientos puede llevar a una mejor resolución por una idea de lo que es el poder del grupo, no el poder en sentido de poder, sino como que el grupo en sí hace una solución más virtuosa, porque se conjugan las inteligencias de todos. Esto, bueno, está estudiado, pero a mí me parece que el planteo es interesante desde ese punto de vista, de preguntarnos, bueno, ¿hasta qué punto somos tan democráticos? ¿Y por qué no una persona no puede tomar una decisión
correcta respecto de, de cómo debería ser gobernado un país. Y que además me parece que en realidad a participar se aprende participando, como cualquier otra cosa. Entonces, que si no empezamos en algún momento, cada vez como nos vamos a ir alejando más de aquellos que toman las decisiones. Pero bueno, en el resto coincido y no es una panacea, y también estoy de acuerdo con la necesidad de los políticos profesionales que tienen como por ahí algunas cosas que aportan que son interesantes. Pero perdóname, Juli, sin irnos tan lejos, la Comuna de París de 1871, es decir, funcionó de esa manera. Fue una experiencia democrática, por sorteo, en la que participaban todos. Yo creo que el tema del sorteo no va a estar obligando a alguien que participe. Y el concepto de política tenemos que entenderlo como preocupación por los asuntos públicos, por los asuntos de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, el hacer política es casi una obligación de la vida en sociedad. Justamente lo que se ha buscado en las últimas décadas desde la óptica neoliberal es atacar la política en general, para hacer política de otra manera. Es decir, simplemente para desprestigiar la política, decir que quienes la hacen son técnicos, gestores, y que la gestión es algo insípido, que no tiene ideología, y siempre lo que está haciendo eso es esconder la ideología, no dejarla en evidencia. Entonces, me parece que el planteo podría defenderse en la medida en que lo que está diciendo es recuperemos la deliberación, recuperemos la participación, que en esa deliberación y participación estén todas y todos los habitantes, que después de ello haya algunos que tengan más interés, menos interés, que tengan una mejor mirada desde un aspecto o de otro. Yo creo que justamente estos encuentros, por ejemplo, muestran que la mirada de la abogada o el abogado de determinado sector tiene una forma de entenderlo, de verlo, y por ahí cuando escuchamos a alguien que viene de la arquitectura, de la sociología, del sector de la docencia, lo ven de determinadas maneras, y eso en definitiva es lo que suma. Entonces, para el manejo de la vida en comunidad, creo que es indispensable escuchar la voz de todas y todos. Que siempre vamos a tener la desigualdad económica debajo de un modelo capitalista, sí, lamentablemente eso va a generar muchos condicionamientos. Y después lo otro que planteaba Hugo, me parece muy interesante, con respecto a las redes sociales, es todo un debate que se viene dando en los últimos años, si debe existir esa libertad absoluta en las redes sociales, o si tiene que haber algún tipo de restricciones a mensajes nazis o fascistas en las redes sociales, si puede haber controles sobre eso. Vemos incluso cómo determinadas redes vetaron al expresidente Trump en determinado momento por el tipo de mensaje y llamamiento que estaba haciendo en las redes sociales. El manejo de los trolls en las redes sociales y cómo se las manipula. Entonces, yo creo que esos son áreas sobre las cuales hay que legislar. Y hay que legislar democráticamente. Este es el duro equilibrio entre la libertad de expresión y el poder decir cualquier cosa. Entre ese manejo, no solo en las redes sociales, sino en cualquier medio de comunicación, con lo que estamos viendo hoy de las fake news y cómo se divulgan. Entonces, de alguna manera tiene que haber, creo, algún contralor con eso. Estoy de acuerdo con vos, Hugo. Creo que tenía desde hace un rato levantada la mano Mariana, no sé si se le cansó la mano, o te escuchamos, Mariana, si estás muteada. Hola, no se te escucha todavía. Con el auricular. Ahora sí. Bueno, por ahí mi opinión es mucho más simple. Te perdimos de vuelta, ¿eh? Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Que por ahí mi opinión es un poco más simple. Bueno, yo el trabajo de esta autora, digamos, lo vengo realizando
desde hace muchísimo tiempo en una fundación para la cual trabajo ad honorem, y he aprendido centenar de cosas, e incluso a escuchar las vulnerabilidades, las ideas que son súper interesantes, sin tener cultura, sin tener educación y sin tener lo que sí hay mucho miedo a involucrarse. Ellos saben que se tienen que involucrar para poder cambiar, porque digamos, a simple vista, por lo que se ve, la gran mayoría de esta gente es por lo cual el gobierno que tenemos está donde está, a través de generaciones que fueron preparando para generar vulnerabilidades para poder dominar. Entonces, se trata de modificar la parte, y obviamente la participación de ellos es importantísima, pero ¿qué sucede? Hay mucha falta de información, no conocen de leyes, no conocen de derechos, no conocen de un montón de cosas, pero sí tienen grandes ideas. Justamente ayer estuve con los chicos de historia charlando acerca de que la gente joven se tiene que involucrar más, se tiene que involucrar más. Yo estoy al margen de ir a un sorteo o no, pero creo que la gente común debería estar a la hora de la toma de decisiones. Obviamente, toda esta gente con la cual nosotros estamos trabajando, lo estamos haciendo con personal idóneo como para capacitarlo. Yo utilizo todo lo que voy absorbiendo, digamos, de la facultad para trasladar también. Pero es difícil la llegada. Se ha llegado a tal grado de vulnerabilidad en una parte de la sociedad que se hace muy difícil la llegada para ser escuchado. Entonces, ahí es donde hay que comenzar, en ganar primero una confianza en el sector más vulnerable para poder sutilmente educarlos para que a la hora de decidir también participen de una decisión. Yo no veo mal para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, la teoría ateniense me parece espectacular. La forma, si es por sorteo, por elección, es indistinto. Los medios, toda esta parte vulnerable, prácticamente no los utilizan, no los conocen, no los ven. Son mal utilizados por aquellos que no se involucran o aquellos que lo utilizan para beneficio propio. No nos olvidemos de las dos estrategias. Y eso está a la orden del día, cada día de hoy, para esconder negociaciones que están haciendo y son realmente una falta de respeto para estar donde están, cuando están administrando el dinero de la gente. Me parece que han perdido un juicio enorme, un juicio de valor, un juicio de respeto. Y esa parte es la parte que hay que recuperar, que hoy en día se hace muy difícil. Pero de la única manera que se logra es involucrándose un poco. Por ahí, vuelvo a recalcar, no es tan profunda
pero sí es más simple. Y partiendo de escuchar solo al más vulnerable, porque tiene ideas espectaculares, que hay que, obviamente, armarlas y, de alguna manera, darle un contenido que tenga validez. Pero lo que pasa es que nosotros somos un sector, nosotros trabajamos desde un sector muy pequeño. Ojalá Te esto se consulto, pudiera Mariana, lograr. discúlpame, ¿en qué sector trabajás? Yo estoy en una fundación de niños que se llama FAIDI. Bien, bueno, Es sí. de niños y de discapacidad, pero trabajamos con las familias. Hay mucha violencia de género, hay mucho, Claro. de todo un poco. Entonces, ¿qué sucede? Se empezó a trabajar desde la fundación para generar el cambio de mentalidades. Gente que, hay muchos que no tienen ni siquiera primario. Comenzamos con esa parte, comenzamos con primario y secundarios con oficios. Y a partir de ahí comenzamos a involucrarlos pero primero hubo que ganar su confianza. Porque no escuchan a todo el mundo. Aparece un político, ¿me entendés? Y es como, sí, pero la ve fácil, porque total la tiene ganada, porque total compró acá, porque los tenés que escuchar. Pero muchas veces vos les preguntás qué opinan o qué es lo que saben. Le tirás una idea de cuáles son sus derechos. Muchas veces no te saben responder, porque no saben cuáles son sus derechos. Ellos saben que de repente, por ahí con un plan social, pueden llegar a fin de mes. Y yo estoy convencida, yo empecé con una capacitación acerca de aptitudes. ¿Qué sabes hacer? Contame. No, yo no sé hacer nada. Yo solo vendo churro en la playa. Muy bien. Pero entonces no es que no sabes hacer nada. Sos un vendedor. No digas que no sabes hacer nada. Te cambia el producto. Pero sos un vendedor. Y empecé alimentando su autoestima para poder después ser escuchada. Me tomó mucho tiempo porque obviamente son 600 familias. Fue un trabajo muy, muy finito. Y se sigue trabajando. Ahora en pandemia nos reunimos de a menos. Pero los tengo en mi teléfono y todos los días recibo preguntas, por favor Mariana, por favor Marianita, por favor Marianita. Y yo trato de permanentemente generar reuniones, aunque sea de a 5, no importa. Un día 5, otro día 5, pero todos los días trasladar información, trasladar y que ellos vayan aprendiendo. Porque es la manera de poder involucrarlos. Porque si no, siempre terminamos en la misma gama elite, que terminas, digamos, manejándonos y deteriorando nuestra democracia. Es muy interesante lo que decís, Mariana, y justamente con respecto a esto, los que tuvieron oportunidad de acercarse a la lectura de Paulo Freire, cuando Paulo Freire comenta su experiencia de trabajo en sectores más pobres y carenciados de Brasil, cuenta justamente estas experiencias de cómo tiene que romper ese autosometimiento al que esa población le fueron metiendo adentro. Es el no sé nada, el no tengo ningún derecho, el no tengo ningún conocimiento. Entonces, a veces es un error pensar que no tienen conocimiento, que no tienen cultura, que no tienen inteligencia. Lo que tienen es
un conocimiento distinto, tienen una cultura diferente, tienen unas capacidades que pueden ser diferentes a las que tiene uno, como las que Juliana es doctora en Derecho, pero no es ingeniera. Entonces, es decir, no tiene la capacidad que tiene un ingeniero, ni el ingeniero tiene la capacidad que tiene una abogada, ni un médico. Entonces, y si me llaman para arreglar la canilla, no la sé arreglar, y cambiar una bombita es una tarea que requiere una capacitación especial, y no la tengo. Bueno, entonces, todos nos necesitamos de esa interacción, y el hecho de escuchar lo que siente la otra persona, de escuchar lo que quiere la otra persona, es uno de los postulados esenciales que venimos hablando del derecho a la ciudad. Justamente la construcción de esa ciudad es preguntarle al otro, a la otra, qué le gusta, qué quiere, qué desea, cómo viviría mejor, no imponerle una forma de vida, por más que uno pueda tener una especialización, una capacitación, y pueda con buena fe creer que está haciendo la mejor forma de vida. Entonces, la educación es un proceso. Y lo que vos estás planteando, que estás trabajando ahí, es justamente ese proceso de reconstruir lazos. Lazos de una sociedad que fueron cortados. A veces sin intención, generalmente dentro del modo capitalista, con una intención. Con la intención de que el que está sometido está convencido de que le hacen un favor cuando le dan un plan, y que realmente tiene que agradecerle a ese que le dio lo que es un derecho. Entonces, pero ese trabajo finito, te vuelvo a repetir, es arduo y muy, el fomentar, el crear opciones, el crear alternativas. Por ejemplo, nos dio resultados chiquitos, recientes, porque, por ejemplo, 5 familias se recibieron con sus secundarios con oficios, consiguieron trabajos en blanco y se presentaron para dar de baja sus planes. Eso nos daba una conciencia de valor que está perdida, porque la mayoría, si lo puede retener, digamos, lo retiene. No creo que sea tan así, Mariana, porque hay que ver esas condiciones que vos decís de crearle algún espacio mejor. Quizás la persona decide retener el plan, como decís vos, que yo no creo que es retenerlo, sino gozar de un derecho que es el Estado que brinda, ya que estamos hablando de derechos. No, pero la persona quizás decide retenerlo a ese derecho, como decís vos, porque las situaciones que se le presentan son de explotación. Quizás prefieren quedarse con el plan y no tener que salir a, no sé, cavar pozos o trabajar de obreros de la construcción, que es realmente a lo que se puede dedicar un hombre, pero por ejemplo, 2 mangos con 50, hablando mal y pronto. O sea, se entiende tu punto de vista, pero también hay que analizar cada caso en concreto cómo es que se lleva adelante. No, pero nosotros tenemos un grupo de gente, son 600 familias. No es por eso te digo, poco. O sea, quizás en tu caso trabajan. Es de otra manera, pero cuando vos lo mencionás así, queda no, como pero que estás generalizando al 100% de la población que recibe un plan. Y quizás nosotros no es tan así, o no sé, o sí, pero habría que hacer un estudio. Pero digamos, convengamos que hay una gran mayoría que ha llevado a este gobierno adelante, y son la gente que, digamos, ha recibido beneficios a través del Estado. ¿Puedo responder? ¿Te referís, perdón, como voy a actuar como si fuera moderador y me tocase? Quisiera responder, ¿no? Juli, a ver si podés responder, porque yo creo, no sé si Mariana se refiere a la gente que recibió beneficios del Estado, a empresarios que recibieron préstamos
los que pudieron hacer negocio financiero y llevarse la plata afuera, si a eso te referís con beneficios del Estado, que indudablemente fueron varios miles y miles de millones de dólares. Si a eso te referís como beneficios del Estado, creo que son los que apoyaron al gobierno anterior. Pero estamos hablando de lo mismo. Yo no soy ni de este ni del anterior. Yo soy argentina. Amo mi país. A ver, en eso... No me interesa el color. Tengo más una tendencia radical, no lo voy a negar. Eso... Soy amante de que las instituciones funcionen como tal. Creo que en eso coincidimos todos los que estamos acá. Perdió, pero eso se perdió. Vos para lograr algo hoy, o tenés que tener algún conocido, o te tenés que comportar de una manera irregular para ser escuchado. A ver, no creo que sea tan así. Es cierto que hay un temor a la participación, que viene de mucho, y creo que no podemos olvidarnos de que muchos de, por lo menos mi generación, la de todos aquellos que tienen un poquito más de 40, es una generación que viene de un proceso militar en el cual había un temor muy clarito a participar al no te metas, y los años que siguieron posteriores fueron con la misma tendencia. Recién vos tenés un planteo de participación, empoderamiento, que viene a partir del año 2003-2004, sobre todo cuando hace eclosión la crisis del 2001, después de la segunda experiencia neoliberal de los 90. Entonces, todo eso hace mecha. La experiencia de los 90, esa destrucción del empleo en el país, la pauperización de la población, la exclusión de millones y millones de personas, llevó a que haya todo un sector muy amplio de gente que se crió viendo a sus padres sin empleo. Y eso como algo permanente. Entonces, son cuestiones que son muy difíciles de erradicar, que no se cambian de un día para el otro. Después, la cuestión de este partido político o aquel partido político, insisto, como lo hemos comentado otras veces, creo que hoy a veces es muy ambiguo hablar de radical o peronista. No me interesa hablar de eso, no quiero entrar en qué radical. El radical de Alfonsín, el radical de la Rúa, o el radical que está hoy dominando. Porque, a ver, es muy distinto uno de otro. Y yo creo que hay ideologías detrás. Es como que te diga, me decís, soy del peronismo, del menemismo o del kirchnerismo. ¿Tiene algo que ver uno con otro? No. Entonces, sí estoy de acuerdo con que tenemos que crear otro modelo de construcción. Me gustaría escuchar a Juliana ahora como la disertante de hoy, a ver qué opina de esto, porque ya se está transformando en... Me pasa la palabra. En diálogo, te pasamos la palabra y te escuchamos. Sí. Bueno, sumamente interesante, creo que, o sea, para traerlo, digamos, al tema que estamos discutiendo hoy, lo que vos decís, Mariana, me parece sumamente importante el hecho de poder colaborar, y desde el Estado, porque este no es un libro que demonice el Estado, ni que demonice a los políticos, eso habría que destacarlo. La idea es buscar instancias de participación por parte de la ciudadanía común, pero no necesariamente tiene el presupuesto de que el político en sí mismo o el ejercicio de la política partidaria es algo negativo, y al menos si eso fuera así yo no estoy de acuerdo. Pero sí me parece sumamente importante lo que vos decís, Mariana, en el sentido de que hay que generar las condiciones para que las personas que están en situación de vulnerabilidad puedan tener el tiempo, la disponibilidad horaria, la disponibilidad de tener otras necesidades básicas cubiertas para poder estar en condiciones no ya de deliberar adecuadamente, sino de deliberar, o sea, de pensar más allá de sus necesidades básicas. Entonces, esto es algo elemental, y creo sí que el Estado tiene que estar sumamente presente para garantizar
estas condiciones o estas necesidades básicas, y por eso, por ahí el debate que se generó respecto de los planes sociales o planes de ayuda, creo que en las condiciones pauperizadas de nuestra sociedad, hoy en día no es posible eliminar esa ayuda por parte del Estado, porque es un prerequisito para que esa persona pueda funcionar como ciudadano pleno. Que por supuesto hoy tal vez sea difícil, pero... No, digamos, nadie quita que esa, digamos, esa presencia para ellos en este momento sea de muchísima ayuda, más ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, ¿sí? Se los sigue capacitando y se los sigue preparando. A mí me sorprende, honestamente. Igual no hablemos de ellos como si fueran personas distintas que nosotros, somos... No, pero me sorprende Sí. el interés, porque están siendo preparados por profesionales, ¿entendés? Sí. Hay desde escribanos, contadores, abogados, politólogos, psicólogos, ¿entendés? Muchas personas. Y ellos muestran muchísimo interés y se arman de los horarios, porque muestran interés, porque, no sé, por decirte algo, hay 10 personas que trabajan en la fundación que tienen 82 años y no tienen un mísero aporte, porque nunca supieron cómo hacerlo. Y quieren participar. Vos fijate de lo que te estoy hablando, lo cual obviamente ya hice las conexiones con abogados y demás para que se le empiece a generar la tramitación correspondiente. Pero hasta ese nivel, ¿me entendés? Se llega. Sí. Y de eso Sí, sí. hay mucho. Hay que empezar a involucrarse con la gente para conocer y para escuchar. Porque si uno toma decisiones desde un lugar tal vez cómodo, un sector élite, es muy fácil. Manipular al resto es muy fácil. Y no se trata de eso, porque ahí es donde se vulneran los derechos. Ahí es donde la democracia siento que se empieza a quebrar. Yo siento que Sí, muchas hay veces mucho trabajo por hacer, es verdad. muchísimo. Muchísimo. Hay muchas Sí, eso es modificaciones por hacer. Sí. No digo que se puede lograr rápidamente, pero sí hay cosas que se pueden hacer y que pueden llegar a dar resultados a corto plazo, como para tratar de pasar este tiempo de pandemia un poco mejor. Seguro. Perdóname, Mariana, Bueno, muchas gracias. le damos la palabra a Paula, cortito, porque ya estamos Sí, en el límite de perdón, horario. Pablo. Sí. Yo les agradezco, me Ay. tengo que ir a trabajar con los chicos. Les Bueno, mando un beso felicitaciones, gigante. Mariana. Gracias, Mariana. Gracias. Un beso enorme. Saludos. Perdón, Pablo, hay en el chat un mensaje de Pablo Helves, no sé si está presente. Pablo Gelbe, sí. Tenía la mano levantada Paula. De todas maneras. Antes. Bueno, la escucho a Paula y después le contesto a Pablo. No, en realidad era sobre lo que estaba diciendo Mariana en cuanto al Estado, que me parecía como que fue indistinto el tema de la inclusión en lo que es el pensamiento de los distintos grupos sociales. O sea, para mí es indistinto un gobierno y el otro, porque en mi opinión, como que existen políticas que podrían ser favorecedoras en cuanto a la educación y en cuanto a prestar atención a esos espacios que capaz se ven más vulnerables y sin embargo no son bien ejercidas. Hablo obviamente desde mi experiencia porque soy joven y inexperta en un montón de temas, pero por ejemplo se me vino a la cabeza un proyecto que hubo hace algunos años dentro de lo que es la escuela, en donde nos llevaban
al Parlamento Juvenil del Mercosur, no sé si han escuchado hablar, en donde, bueno, se nos planteaban diferentes casos de distintos ámbitos, y podíamos nosotros plantear como proyectos de políticas para esos casos y llevarlos a la Cámara de Diputados y Senadores. Y eso me parecía interesante porque no se escuchaba, por ejemplo, a solamente grupos de escuelas privadas o escuelas con ciertos requisitos, sino que nos escuchaban a todos, y eso hace que se pueda involucrar una mayoría de casos mayor a lo que generalmente quizás se escucha. Entonces, bueno, nada, y yo tuve la posibilidad de participar en eso, y la verdad es que me gustó mucho, pero después no se volvió a hacer. O sea, las políticas que hay, que existen ya, que estuvieron bien formuladas y que de hecho nosotros debatimos un montón en cuanto a eso, no están bien ejercidas, y no están bien ejercidas ni por un gobierno ni por otro. Es solamente eso lo que quería decir. Bueno, gracias, Paula, por tu aporte. Claro, es importante, fíjate vos el entusiasmo que te generó el hecho de poder participar, aunque sea de una manera figurada, en un parlamento, te gustó y todavía no tenías ningún conocimiento técnico, así que creo que generar esas instancias sirven como para fomentar la participación, pero sí... No, y aparte que también no solamente la participación, sino que vos, yo sentí que de alguna manera también nos incentivaban nosotros a pensar en un montón de posibilidades, y no solamente en las nuestras, sino de pensar en el otro, y el otro que comparta sus experiencias con uno, y que entonces uno ve un montón de situaciones que son diferentes a la de uno mismo, y que quizá uno puede llegar a pensar que algo está bien cuando en realidad le está afectando a alguien más. Entonces, darnos esa posibilidad es como también incitarnos a pensar, incitarnos digamos, a ser más críticos con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso me parecía que estaba buenísimo. A mí realmente me gustó mucho poder participar. De hecho, fui una de las oradoras de mi grupo, y nada, obviamente que siempre me gustó esta carrera, y por algo es que lo hice, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bueno, y la verdad es que una lástima que no se pueda cumplir con lo que ya hay, porque han habido grandes ideas, y sin embargo no son llevadas a cabo como debería, porque que yo recuerde fue ese año y después no se volvió a hacer. No, o sea, yo preguntaba constantemente a ver si se iba a volver. Tranquila, Paula, que es una experiencia que se sigue haciendo. Se hace hace mucho y se sigue haciendo, se hace a nivel secundario, lo hacen a nivel también universitario, estas competencias, estos encuentros en distintos niveles nacionales, regionales, son de las que se mantienen. Después podés tener diferencias para su organización, o temas como la pandemia del año pasado que volvió loco todo el sistema educativo, pero ese tipo de experiencias, por suerte, se siguen haciendo. Sí, Juli, decías, había una intervención más de Pablo Gelbes. De Pablo Gelbes, que dice en el chat... Para ir cerrando ya. Sí, con la transparentización de la información, pero respecto a la rotación política, ¿cómo se supliría la acumulación o bagaje de conocimiento y la experiencia en gestión al momento de la toma de decisiones? Sobre todo en el contexto de escenario geopolítico. Creo que eso se podría resolver recurriendo a técnicos, es decir, que sean las personas que deliberen y piensen si tenemos que tomar una decisión sobre, no sé, una política respecto del cuidado del medio ambiente, convocar o se convocan a especialistas en medio ambiente que den los datos y los números, y después el ciudadano evalúa cuál es la decisión que va a tomar, así con otro tipo de normativas. Creo que eso no sería en principio un obstáculo. La idea es que precisamente esto, si están pensando en una transformación constitucional y son los ciudadanos que no tienen conocimiento de derecho constitucional, aquellos que la redactan, eso
es un poco una muestra de que cualquiera puede pensar respecto de muchos temas. Sí necesitamos datos, por supuesto, datos fehacientes, digamos, ese conocimiento que puede provenir de distintos técnicos. Pero bueno, gracias por la consulta, Pablo. Sí, a ver, de hecho, creo que ese problema sigue existiendo y no ha habido ningún cambio con los políticos de profesión. Los políticos de profesión, miremos quiénes son, veamos de dónde vienen, veamos cuál es la formación que tienen, nos vamos a encontrar que en la mayoría de los temas que tienen que resolver, o necesitan de asesores, necesitan de expertos. ¿Qué político actualmente de los que están en el gobierno nuestro y del mundo saben sobre pandemia? Pueden resolver ellos o pueden consultar a expertos. Y lo mismo frente a cualquier otro tema específico. Entonces, el político lo que puede hacer, en el mejor de los casos, es tener alguna idea de país, tener alguna ideología detrás sobre cómo le gustaría vivir, cuál es su proyecto. Después necesita conocimientos especializados para cada uno de los temas que le toque abordar. Y para eso tiene que saber rodearse de gente con capacitación especial. Y al mismo tiempo escuchar qué es lo que quiere o desea la gente a la cual está representando, porque en definitiva lo que estamos hablando cuando hablamos de políticos es de un esquema representativo en el que esas personas son las que están tratando de responder a los intereses de los que los eligieron. Entonces, un modelo de democracia deliberativa es acercar a la gente a la toma de decisiones un poco más seguido y no cada 4 años, cada 6 años o cada 8 años. Creo que por ahí pasa. Entonces, la reforma del 94 trajo las formas semidirectas de participación, que lo que trataban de hacer era ni más ni menos que eso. Después, ¿cuándo se la llama? ¿Cómo se la llama? Si, como estuvimos discutiendo la semana pasada, en realidad lo que se hace es llamar a la gente para que vengan a decir sí, levanto la mano, estoy de acuerdo, o se la llama verdaderamente para consultarlo, para hacer una asamblea. Ahí está la diferencia entre una llamada decorativa y una llamada realmente participativa. No sé si hay alguien más que haya quedado con alguna pregunta o planteo para Juliana, ya estamos bastante excedidos. Si no es así... Quedamos pocos. Sí, como propongo, como hacemos todas las semanas, abrir los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Juliana, que creo que se lo ha ganado con creces. Bueno, gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que hemos quedado acá. La semana que viene nos estamos encontrando nuevamente. Vamos a tener a la doctora Agustina Palacios, que va a estar haciendo su presentación. Y los saludo, que tengan un buen fin de semana. Gracias, Saludos. igualmente para todos. Muchísimas gracias.